Nunca pensé que criar a mi hija con tanto amor terminaría siendo mi sentencia de exilio. En la cocina impecable de mármol blanco, esa misma cocina donde antaño cocinábamos galletas en Navidad, Lisa gritaba como una extraña poseída. No puedo cuidar de gente enferma, no soy una organización benéfica. Yo no dije nada. Mis dedos huesudos se cerraron sobre el bastón. Mi único compañero fiel en los últimos meses. Sentía el corazón apretado, golpeando con fuerza, como si quisiera huir de mi propio pecho. Ni siquiera pude agacharme a recoger mi propio equipaje. Solo lo miré. Esa vieja maleta azul marino había visto más lealtad de mi parte que la que ahora me ofrecía mi propia hija, Lisa, la niña por la que renuncié a todo después de enviudar. La que se quedó conmigo cuando su padre falleció, y a la que abracé cada noche de fiebre, cada fracaso escolar, cada ruptura amorosa. La misma niña que, hace unos años vino llorando con su esposo, pidiéndome refugio, solo mientras se recuperaban económicamente. ¿Y qué otra opción tenía yo? Aquí tienes $200, me dijo con desprecio, como quien arroja migajas al suelo. Los billetes quedaron suspendidos en el aire un instante, hasta que cayeron flotando junto a la maleta. Sus ojos, esos ojos verdes que tantas veces limpié de lágrimas, ahora eran fríos, calculadores. No quedaba ni rastro de mi pequeña. Solo quedaba esta mujer endurecida, que alzaba la barbilla con arrogancia mientras su esposo, detrás de ella, evitaba mirarme. El silencio pesaba como plomo. Afuera, el zumbido de los autos parecía un murmullo lejano. El aroma a jazmines del patio llegaba hasta mí, irónico en su dulzura, como si el mundo entero quisiera burlarse de este momento. Me mantuve erguida, por pura dignidad, aunque las piernas me temblaban. No iba a rogar. No después de todo lo que di. No después de haber pagado la educación de Lisa, haber hipotecado mi propia casa para que pudieran tener la suya, y después permitirles volver a vivir conmigo cuando las cosas les fueron mal. Muy bien, susurré finalmente, tragando el nudo que me apretaba la garganta. Me voy. Giré sobre mi bastón y caminé hacia la puerta principal. El piso de porcelanato crujió apenas bajo mis pasos lentos. Detrás de mí, Lisa murmuró algo que no quise escuchar. No me daría el lujo de llorar frente a ellos. Pero mientras la puerta se cerraba a mi espalda, una determinación desconocida comenzó a formarse dentro de mí. Ellos creían que me estaban desechando como a un mueble viejo. Lo que no sabían, es que esta vieja aún tenía cartas que jugar, y muy pronto, lo descubrirían. Después de años de sacrificios, permití que Lisa y su esposo se mudaran conmigo tras la muerte de mi esposo. No quería verlos hundirse económicamente. ¿Cómo iba yo a negarles un techo? Al principio, todo parecía casi idílico. Las cenas en familia, las conversaciones largas en la sala, las risas de aquellos domingos soleados en el jardín. Lisa cocinaba conmigo, su esposo ayudaba con las reparaciones de la casa, y hasta me decían, entre bromas, que era el alma de la familia. Me hacían sentir útil, querida. Y yo quería creerles. ¿Acaso no sueña cualquier madre con ver a sus hijos prosperar, apoyados en el amor que uno sembró? Pero poco a poco, la armonía fue cambiando. Primero fueron las pequeñas cosas. Comentarios sarcásticos disfrazados de preocupación. Mamá, deberías descansar más. Ya no estás para andar revisando cuentas, ¿sabes? Me dijo Lisa un día mientras me quitaba los papeles bancarios de las manos. Al principio lo acepté, pensando que era un gesto de cuidado. Me convencí de que quizás tenía razón. Las cifras y los papeles siempre fueron cosa de mi difunto esposo. Yo solo quería paz. Con el tiempo, su tono se volvió cada vez más firme, casi autoritario. Se ofreció a ayudarme, a manejar mis cuentas, alegando que yo no debía preocuparme por cosas tan tediosas a mi edad. Y así, sin darme cuenta, fue adueñándose de todo lo administrativo. Las reuniones familiares, que antes eran un bálsamo, se convirtieron en vitrinas de su fingida amabilidad. Delante de los demás, Lisa me sonreía, me servía el té, me elogiaba por lo valiente y fuerte que era a pesar de los años. Pero detrás de esas sonrisas, había una sombra que no podía ignorar. Su esposo, siempre tan callado, la secundaba con pequeños gestos, con silencios calculados, como si ambos tejieran una red invisible a mi alrededor. No eran palabras explícitas, pero sus miradas cómplices decían más de lo que se atrevía a salir de sus bocas. Empezaron también a decidir por mí en cosas pequeñas. ¿Qué médico debía ver? ¿Qué debía comer? ¿Qué gastos eran innecesarios en mi tarjeta? Yo observaba, callada, el cerco apretarse, cada vez más cerca de mi cuello.
A veces, en las noches, me sentaba en el sillón del porche, mi taza de manzanilla humeante entre las manos temblorosas. Miraba las luces de la casa que yo misma había levantado, preguntándome en qué momento mi generosidad se transformó en mi jaula. Y mientras acariciaba con el pulgar el relicario que siempre llevo colgado, regalo de mi esposo, el único que me queda fiel, comencé a preguntarme, ¿será que en el fondo nunca fue preocupación? ¿Será que todo este tiempo solo quisieron lo que yo tenía? La trampa se cerraba despacio, casi con delicadeza, como esas serpientes que primero acarician, antes de apretar. Lisa fue tomando control de mis cuentas bancarias con un disfraz de preocupación. Mamá, con tantos cambios en los bancos digitales, podrías confundirte y cometer un error, me decía, mientras tomaba las contraseñas que yo misma le entregaba, confiada. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propia hija? Firmaba documentos que me ponía delante, siempre con esa vocecita dulce. Son solo autorizaciones por si alguna vez necesitas que alguien actúe por ti, mamá, para evitar líos. Y así, casi sin notarlo, todo comenzó a estar a su nombre. Las facturas, los seguros, los extractos, cada vez me llegaba menos correspondencia. Incluso mi propio correo pasaba primero por sus manos. A las visitas, Lisa les mostraba una imagen impecable. En cada comida familiar, sus gestos eran de hija devota. Me servía primero, me preguntaba si necesitaba algo, me llamaba mi viejita hermosa delante de los demás. Mamá es tan independiente, decía sonriendo a los primos, a los vecinos. Pero la edad es traicionera, ¿verdad? Por eso la cuidamos tanto, para que no le falte nada. Y todos asentían. Qué buena hija tienes, Margaret, me repetían. Ojalá todos los hijos fueran así. Mientras tanto su esposo, sentadito al lado, hacía pequeños comentarios disfrazados de humor. Lisa se preocupa tanto que a veces la retengo. Le digo, amor, deja respirar un poco a tu madre, todavía no estás en él, decía, y las risas llenaban la mesa. Yo sonreía por fuera, pero por dentro sentía como la vergüenza me iba calando los huesos. ¿Tan ciega había estado? ¿Cuándo dejó de ser cariño genuino para convertirse en control? No era una cuestión de dinero, no al principio. Era algo más venenoso. El dominio disfrazado de afecto. La posesión bajo la máscara de, solo quiero ayudarte mamá. Una noche, en uno de esos insomnios silenciosos, me serví una taza de manzanilla. La cocina estaba a oscuras, apenas iluminada por la lámpara del pasillo. Observé mis manos, esas manos que trabajaron toda la vida, que tejieron suéteres, que levantaron a Lisa en brazos tantas veces. Y sentí rabia. No me había dado cuenta de cómo mi propia entrega me estaba convirtiendo en un objeto. En una propiedad más de la casa. Mientras sorbía el té caliente acaricié el relicario. Dentro de ese pequeño medallón dorado seguía guardada la foto de mi esposo joven, sonriente como si aún estuviera susurrándome al oído. No te dejes. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar algo distinto. Si el amor de una madre puede ser incondicional, ¿no debería también tener un límite cuando ese amor es utilizado como un arma? Todo se desmoronó una tarde cualquiera, en el lugar menos esperado. El jardín trasero. Yo estaba sentada en la mecedora, podando mis geranios mientras el sol de la tarde tenía de dorado las hojas. Lisa pensaba que yo estaba sorda, vieja y distraída. Que poco me conocía. La ventana de la cocina estaba abierta. Escuché el timbre de su teléfono y, acto seguido, su risa chillona, esa que solo usaba cuando se sentía cómoda. Después su voz. No, tranquila tía, si supieras lo fácil que ha sido. Mamá ni siquiera se da cuenta de lo que está afirmando. Dice que le duele la cabeza cada vez que ve papeles. Se rió de nuevo. Pronto todo estará a mi nombre. Ya verás. Y cuando esté completamente bajo mi control, venderemos esta casa y nos mudaremos a la costa. ¿Para qué cargar con una vieja enferma? Se detuvo unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego añadió con tono burlón, lo mejor es que ella piensa que lo hacemos por amor. Pobrecita. Ni siquiera se dará cuenta cuando todo haya desaparecido. Sentí que el aire me fallaba. La sangre golpeaba en mis sienes como un tambor. Me sujeté al brazo de la mecedora para no caer. ¿Así que era esto? ¿Todo ese cariño solo era una estrategia? Y yo, tonta de mí, creyendo que era cuidado, no podía moverme. El dolor que me apretaba el pecho no era físico. Era ese dolor hondo, ese que no tiene nombre.
cuando la traición viene de quien más amas. Recordé cada gesto suyo de los últimos meses. La insistencia en que no leyera mis estados de cuenta, los documentos insignificantes que me hacía firmar mientras me distraía con su charla, las citas médicas que ella organizaba para mí sin consultarme. Ya no eran suposiciones, no era paranoia, era verdad. Y estaba ocurriendo bajo mi propio techo. El resto de la conversación siguió, pero mi mente ya no procesaba las palabras. En cambio, una calma helada comenzó a instalarse en mí. Me levanté despacio de la mecedora. El bastón, firme en mi mano, se convirtió en un ancla. No iba a hacer escándalos. No iba a confrontarla de inmediato. No. La mirada de mi esposo, guardada dentro de mi pequeño relicario, parecía ahora más viva que nunca. Susurrándome sin palabras, esta vez no cedas, Margaret. Así que respiré hondo y regresé al interior, fingiendo no haber oído nada. Mi hija seguía en la llamada, riendo. Yo crucé el salón con paso sereno, mientras por dentro, algo muy antiguo y olvidado empezaba a despertar. Mi dignidad. Ellos pensaban que me estaban llevando al matadero. Lo que no sabían, es que estaban empujando a una mujer que ya había sobrevivido a mucho más. Al día siguiente, mientras Lisa y su esposo salieron para su rutinario brunch de los domingos, tomé un taxi sin avisar a nadie. Me dirigí a la pequeña oficina de un hombre que no veía desde hacía años. El abogado de confianza de mi difunto esposo. El mismo que nos ayudó a levantar esta casa cuando aún éramos jóvenes y llenos de sueños. El señor Gómez apenas había cambiado. Seguía con sus lentes gruesos, su café cargado y esa forma tranquila de hablar que siempre me transmitía paz. Margaret, qué gusto verla. ¿A qué debo el honor?, preguntó con amabilidad. Apreté el relicario en mi pecho. Era el momento de hablar, por primera vez, sin callarme, sin suavizar las cosas. Vengo porque mi hija ha tomado control de mis cuentas, y está intentando poner esta casa a su nombre. Mi voz no tembló, para mi propia sorpresa. Firmé papeles que ella me presentó, y temo que haya aprovechado mi confianza para hacerse dueña de lo que no le corresponde. El señor Gómez asintió, sacó su carpeta y comenzó a revisar los archivos antiguos. Veamos, Margaret. Aquí está. La escritura de la casa sigue registrada a su nombre. Usted es la única propietaria legal. Los documentos que haya firmado después son, en el mejor de los casos, autorizaciones administrativas. Pero no le transfieren la propiedad si no hay un traspaso notariado. Levanté la mirada, casi sin atreverme a creer lo que oía. Entonces legalmente sigue siendo mía. ¿Toda?, pregunté con un hilo de esperanza. Exactamente, afirmó con una sonrisa. Mientras no haya un traspaso legal y registrado, nada de lo que ella haya hecho puede invalidar su derecho como única propietaria. Y la cuenta bancaria principal sigue asociada a usted. Eso también podemos protegerlo. Sentí como el nudo en mi estómago se aflojaba un poco. El miedo había sido reemplazado por una nueva sensación. Poder. Entonces quiero que me ayude a proteger todo, señor Gómez. Le dije, esta vez con firmeza. Quiero poner a salvo lo que me pertenece. Y si es necesario, prepararme para recuperarlo todo. El abogado asintió, esta vez con un brillo de admiración en los ojos. Será un placer, Margaret. Aún está a tiempo de arreglar esto. Y créame, lo haremos siguiendo cada letra de la ley. Nadie va a aprovecharse de usted mientras yo esté aquí. Mientras firmábamos los primeros papeles, sentí que volvía a respirar por completo. Ellos pensaban que yo no tenía fuerzas ni cabeza para defenderme. Pensaban que podían manipularme como a una muñeca vieja. ¡Qué irónico! Cuanto más me subestiman, más peligrosa me vuelvo. Esa noche, sola en la habitación de un motel modesto, por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas salieran sin vergüenza. El papel tapiz descolorido, el zumbido tenue del viejo aire acondicionado, el tenue aroma a detergente barato. Nada de aquello era mi hogar. Y sin embargo, era el primer espacio mío en meses. Sin miradas controladoras. Sin manipulaciones disfrazadas de cariño. Me senté en la pequeña mesa de madera. Y apoyé la cabeza en las manos. Las imágenes de vida pasaron como un desfile interminable. Cada sacrificio, cada hora extra trabajada, cada renuncia. Todo por Lisa. La dejé quedarse en mi casa después de la muerte de su padre, cuando apenas podía sostenerse emocionalmente. Luego llegaron los problemas económicos de ella y su esposo.
les abrí las puertas. Les ofrecí mi techo, mi tranquilidad, mi compañía. Les entregué años de paz que ni siquiera yo había tenido. ¿Y todo para qué? Para que ahora me trataran como un estorbo que les impide vender su futuro. Bebí un sorbo de manzanilla, aún caliente. Me gusta preparar mi propio té, como lo hacía en los tiempos en que creía que la vida me recompensaría. Este pequeño ritual es lo único que no me pueden quitar. Miré el relicario colgado de mi cuello. Dentro seguía la fotografía de mi esposo, el hombre que me enseñó a no temerle a la soledad. Si pudiera verme ahora, sé que me diría con esa firmeza suya: Margaret, suficiente, ya diste demasiado. Y por primera vez, me atreví a decirlo en voz baja, para mí misma. Ya di suficiente. Lisa había aprendido a disfrazar la codicia con sonrisas. Su esposo, con ese tono de falsa compasión, la ayudaba a sostener la farsa. Pero no eran mejores que los buitres que rondan esperando la muerte para repartirse los restos. A lo largo de mi vida, siempre creí que ser madre significaba entregarlo todo sin esperar nada. Pero esta noche entendí algo que nunca quise aceptar. El amor no da licencia para el abuso. Ni siquiera el amor de una madre. Mientras la noche avanzaba, abrí mi viejo cuaderno de cuentas, ese que ellos creían olvidado, y revisé cada centavo que aún podía mover. Lentamente, comencé a anotar los números, trazando una lista con pulso firme. Lisa pensaba que yo no tenía más que perder, que podía echarme de mi casa con un billete de $200 y un portazo. Pero olvidó un detalle simple. Yo aún tengo mi nombre, mi historia, y un abogado dispuesto a hacer valer la ley. Y eso es mucho más de lo que ellos jamás imaginaron. Empecé despacio, casi invisible, como quien siembra en silencio mientras los demás duermen. Abrí una nueva cuenta bancaria, completamente separada de las anteriores. Allí fui transfiriendo, poco a poco, los fondos que aún quedaban bajo mi control. Los movimientos eran pequeños, calculados, para no despertar sospechas. Siempre con el señor Gómez guiándome, cuidando cada detalle. Mientras tanto, Lisa seguía con su show habitual. Las obras de renovación de la casa avanzaban a buen ritmo. Contrataron decoradores, cambiaron los muebles, hasta derribaron el viejo muro del jardín para construir una terraza moderna. Todo con la seguridad de quien cree tener el terreno firme bajo sus pies. Mamá, la casa va a lucir hermosa, decía Lisa con una sonrisa reluciente mientras revisaba los catálogos de diseño. Piensa en el futuro. Esta propiedad va a duplicar su valor. Un verdadero legado familiar. Un legado que, por supuesto, ella pensaba vender en cuanto pudiera echarme definitivamente. Yo sentía en silencio, tomando mi taza de manzanilla, girando el relicario entre los dedos. Las palabras de mi esposo, en mi mente, cada vez sonaban más claras. Observa primero, actúa después. Lisa no sospechaba nada. Al contrario, cada día parecía más confiada. Incluso me decía que, si seguía portándome bien, quizás podría quedarme en el pequeño cuarto de invitados, cuando ellos se mudaran a su nueva casa junto al mar. ¡Qué generosos! Su esposo también comenzaba a relajarse, pavoneándose ante los amigos. Estamos invirtiendo todo en la casa de mamá. Cuando llegue el momento, será un negocio redondo, decía, con ese aire de quien presume de inteligencia financiera. Pero mientras ellos planeaban su futuro sobre mis ruinas, yo ajustaba el mío con cada firma, cada llamada al abogado, cada documento revisado en detalle. Cada noche, al volver a ese motel sencillo, colocaba mi cuaderno de cuentas sobre la mesa, revisando cada movimiento. El motel no era cómodo, pero allí, al menos, podía respirar. Nadie me vigilaba. Nadie me trataba como una niña desorientada. Afuera, el cartel de neón parpadeaba sobre el estacionamiento vacío. Dentro, solo el sonido del reloj de pared acompañaba mi trabajo silencioso. Me sentía como una vieja costurera, tejiendo hilo a hilo mi propia red de seguridad. Ellos pensaban que me tenían acorralada. Pero cada día, mientras su confianza crecía, la mía también lo hacía. Porque la paciencia, cuando se une al conocimiento, se vuelve un arma poderosa. Y yo, después de toda una vida cuidando de otros, había aprendido a esperar. Y cuando todo esté listo, pensé esa noche mientras apagaba la luz, será mi turno de actuar. Lisa no tardó en dar el siguiente paso, controlar la narrativa. Comenzó a visitar a los familiares, a los vecinos, incluso a los amigos de la iglesia. Cada conversación era una pieza más en su cuidadoso montaje. Mamá, pobrecita, decía con su mejor tono de hija preocupada.
Desde que papá murió ha estado confundida. A veces no recuerda las cosas. Toma decisiones erráticas. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es difícil. Algunos asentían con gestos de falsa compasión. Otros bajaban la mirada, como si ya me vieran como un mueble viejo que estorba. El colmo llegó cuando incluso dijo a algunos que yo voluntariamente había decidido alejarme un tiempo para descansar, y que ella y su esposo estaban haciendo todo lo posible para mantener el patrimonio familiar a salvo, mientras yo supuestamente me recuperaba. Vecinas de toda la vida comenzaron a mirarme distinto cuando me cruzaban en la tienda, con esas sonrisas incómodas que esconden el chisme detrás de la amabilidad. ¿Cómo sigue Margaret?, me preguntó una tarde doña Elisa en la panadería. Nos enteramos que usted, pues, necesitaba descansar un poco. Qué bueno que su hija esté tan pendiente. Me siento perfectamente bien, gracias, respondí, con una sonrisa firme que la dejó descolocada. Me quedé viendo cómo apretaba el pan entre los dedos, nerviosa, deseando que la tierra la tragara. Qué rápido la gente se vuelve juez, pensé. Pero no caería en sus provocaciones. No iba a darles el espectáculo de una madre descompuesta. Eso era lo que Elisa esperaba. Que perdiera el control, que gritara, que la enfrentara en público. Así tendría la excusa perfecta para declararme incapaz oficialmente. No, querida hija, no voy a facilitarte el camino. Esa noche, en casa de mi amiga Ruth, mi único refugio verdadero en todo este proceso, compartí lo que estaba ocurriendo. Ruth me miró con esa mezcla de rabia y cariño que solo una amiga de toda la vida puede tener. Margaret, te conozco desde hace 40 años. Eres la mujer más lúcida que he visto. No dejes que nadie te robe eso, me dijo apretando mi mano. Su respaldo me dio la fuerza que necesitaba. Me enderecé, respiré hondo y respondí. No lo permitiré. Ya he sido la tonta demasiado tiempo. Ruth sonrió y me sirvió otra taza de manzanilla. Entonces hazlo bien, amiga mía. Sin escándalos, con inteligencia. La dignidad es el arma de las mujeres que ya lo han visto todo. Y esa noche, mientras el vapor subía de mi taza, lo supe con certeza. El teatro de mi hija estaba llegando a su fin. Ella jugaba su partida en público, pero la mía se cocinaba en silencio. Los rumores seguían corriendo, como la maleza que nadie poda, pero yo no me desviaba de mi plan. Mientras Lisa alimentaba su farsa de hija abnegada, yo afinaba los últimos detalles con el señor Gómez. Cada documento, cada autorización, cada blindaje legal quedaba listo, uno detrás de otro, todo bajo completo sigilo. Me instalé temporalmente en casa de Ruth. Ella me recibió con la calidez que nunca encontré en mi propia hija. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos en su pequeña sala a revisar los papeles. Ruth, con su agudeza de vieja contadora retirada, no dejaba escapar un solo detalle. Estos movimientos de fondos están perfectamente respaldados, me decía mientras ajustaba sus gafas. No podrán acusarte de esconder dinero. Simplemente estás ejerciendo tu derecho. Que diga lo que quiera, respondía acariciando mi relicario. Yo sé lo que estoy haciendo. Y lo hago por primera vez pensando en mí. Ruth me observó un momento en silencio, como midiendo mis palabras. Luego asintió con una sonrisa serena. Ya era hora, Margaret. Mientras tanto, Lisa y su esposo seguían su rutina de siempre, seguros de tener el control absoluto. Salían a cenas costosas, recibían visitas en la casa como si ya les perteneciera por completo. Incluso planificaban vender parte del terreno para financiar su soñada mudanza. No sabían que el terreno que pisaban seguía siendo mío. Legalmente. Completamente mío. Una tarde, mientras revisaba con el abogado los últimos pasos para ejecutar la próxima fase, Gómez me miró por encima de los lentes y dijo: Margaret, lo tiene todo listo. Si decide avanzar, podemos presentar la solicitud de recuperación inmediata de la propiedad en el juzgado. Todo es absolutamente legal. Hagámoslo. Respondí sin dudar. Y así, esa misma semana, se presentaron las primeras notificaciones judiciales. Una orden preventiva para impedir la venta de la casa, el congelamiento de cualquier movimiento financiero sospechoso, y la preparación del documento más importante de todos: el desalojo. Mientras firmaba cada hoja, mis manos seguían firmes. Atrás quedaba la mujer que callaba para evitar conflictos. Atrás quedaba la madre que agachaba la cabeza para no incomodar a su hija. Ahora solo quedaba la mujer que ya había perdido demasiado, y que estaba dispuesta a defender lo que le pertenecía.
Aquella noche, mientras Ruth y yo celebrábamos con una simple sopa caliente, sentí algo que no recordaba en años. Alivio. No felicidad, todavía no. Pero sí ese alivio sereno de quien, por fin, deja de cargar con la culpa de los demás. Mañana será otro día, dijo Ruth levantando su taza. Y cada día siguiente será mejor, Margaret. Te lo prometo. Sonreí, la miré a los ojos y respondí en voz baja. Ellos creen que me echaron. Lo que no saben es que yo estoy regresando. El primer golpe cayó mientras Lisa y su esposo disfrutaban de un fin de semana romántico en la costa. Era el momento perfecto. El señor Gómez ya había conseguido todas las órdenes judiciales necesarias. Todo estaba preparado. Ni un solo paso se daba sin el respaldo legal absoluto. La discreción era clave. Mientras ellos paseaban en su pequeño escape de lujo, 2 cerrajeros autorizados, acompañados por un oficial de justicia, se presentaron en la casa. Los documentos estaban claros. Cambio de cerraduras, bajo orden judicial. Todo conforme a la ley. Sin gritos. Sin confrontaciones. Sin escenas. Los vecinos, curiosos como siempre, se asomaban por las ventanas. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban en silencio. ¿Quién podría culparlos? Una operación tan limpia no es algo que se vea todos los días en un barrio tan tranquilo. Yo, desde el auto estacionado a una cuadra, observaba todo en silencio. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro se mantenía sereno. No iba a ocultarme. No más. ¿Estás segura que quiere estar aquí?, preguntó Ruth, sentada a mi lado. Muy segura, respondí. Quiero grabar cada segundo en mi memoria. Las cajas de documentos bancarios, contratos de renovación, facturas de gastos excesivos, y hasta los presupuestos de la supuesta futura mudanza, fueron cuidadosamente catalogados como pruebas. Todo lo que habían comprado usando el dinero que pensaban ya suyo, ahora se convertía en evidencia de su codicia. Cuando el último cerrajero cerró la puerta, el oficial de justicia me entregó una copia de los documentos. La propiedad ha sido asegurada, señora, dijo con respeto. Si intentan entrar sin autorización, deberán enfrentar cargos. Asentí, agradecida. Había llegado hasta aquí sin necesidad de levantar la voz ni una sola vez. Mientras guardaba los papeles en mi bolso, mis dedos rozaron, casi con cariño, el viejo relicario colgando de mi cuello. Sentí la presencia de mi esposo, como si su fuerza me acompañara en cada paso. Hoy empieza de verdad, ¿sabes?, le dije a Ruth, con un susurro apenas audible. Hoy, por fin, es tu terreno, me respondió ella con un leve apretón en el brazo. Y mientras el sol empezaba a bajar en el horizonte, iluminando la fachada de mi casa. Mi casa. Entendí algo que me llenó de una serenidad nueva. No hacía falta gritar para recuperar mi lugar. A veces el silencio, cuando es firme, es el grito más poderoso. Ellos aún no lo sabían. Pero cuando regresaran ya nada sería igual. Esa noche, mientras cenábamos en casa de Ruth, sentí algo que hacía años no experimentaba. Fuerza. No la fuerza física, esa ya me la había ido quitando la edad. No. Era esa otra fuerza. La que te crece en el pecho cuando sabes que, después de tanto aguantar, por fin tomaste el control de tu vida. Acariciaba el borde de mi taza de manzanilla, mi ritual nocturno, mientras Ruth me observaba en silencio. Te veo distinta, Margaret, dijo finalmente. Más firme. Sonreí. Me detuve un momento, girando el relicario entre mis dedos, como tantas veces. Me subestimaron, Ruth. Todos estos años me vieron como una mujer frágil, dependiente, fácil de manejar. Pero no se dieron cuenta de algo esencial. Una madre puede ser paciente, pero nunca indefensa. Ruth asintió, orgullosa. La paciencia puede ser un arma letal cuando se acompaña de inteligencia, añadió. Recordé tantas escenas que me pasaron por la cabeza como flashes. Las veces que Lisa me apartó de las decisiones. Los comentarios en tono dulce pero hiriente. Las sonrisas falsas durante las cenas familiares. Tantas señales que no quise ver. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por miedo? Quizá por ambas cosas. Pero ahora, ya no había miedo. Solo quedaba la determinación. Esa misma noche, recibí la llamada del señor Gómez. Margaret, todo ha sido ejecutado conforme a lo planeado. La propiedad está protegida.
Además, el juez aprobó la congelación preventiva de todos los bienes adquiridos irregularmente con su dinero. Perfecto, respondí, sin titubear. ¿Y el resto de sus cuentas? En proceso. En pocos días tendrán dificultades para mover un solo dólar, sin que el banco lo notifique. Colgué la llamada con una calma absoluta. No había necesidad de correr. Ellos aún ni siquiera sospechaban el golpe que los esperaba. Me asomé por la ventana de la casa de Ruth. Las luces del vecindario brillaban como pequeñas estrellas ordenadas. Todo parecía igual desde fuera. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Las veces que me humillaron, que me relegaron a un rincón como si ya no tuviera voz, como si mi única función fuera servirles hasta mi último aliento, todo eso ahora alimentaba mi fortaleza. Y mientras la brisa nocturna acariciaba las cortinas, lo dije por primera vez en voz alta. Con un susurro que solo Ruth alcanzó a oír. No me destruyeron, solo me despertaron. Ruth sonrió y alzó su taza hacia mí. A eso se le llama renacer, querida amiga. Y esa noche dormí como no lo hacía desde que murió mi esposo. Con la cabeza tranquila. Con la certeza de que, esta vez, ellos serían quienes mendigaran por mi compasión. Y ya veremos si la encuentran. Los días siguientes fueron un desfile de movimientos calculados. Mientras Lisa seguía publicando en las redes fotos de la casa renovada, como si el futuro ya estuviera escrito, el señor Gómez se encargaba de cerrar cada resquicio legal. No habría escapatoria. Se interpusieron demandas por uso indebido de fondos, fraude por apropiación de bienes, y el congelamiento de las tarjetas utilizadas para las remodelaciones pagadas con mi dinero. La lista de cargos iba creciendo como una red invisible que los envolvía sin que ellos lo notaran todavía. Cada vez que mi teléfono sonaba con una actualización del abogado, sentía esa mezcla extraña de justicia y tristeza. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento mi propia hija decidió convertirme en su presa? Pero no había lugar para la culpa. No esta vez. Las decisiones que ellos tomaron las tomaron con plena conciencia. Una tarde, mientras revisaba los últimos papeles con Gómez, él me miró fijamente. Margaret, ¿no es habitual ver a alguien en su posición manejar esto con tanta sangre fría? Sonreí levemente. He llorado suficiente, señor Gómez. Ahora es tiempo de pensar con la cabeza. Aquel mismo día firmamos el documento definitivo, la orden de desalojo inmediato en caso de intento de ocupación indebida. Todo estaba listo para el gran momento. Mientras tanto, Lisa seguía convencida de que el dinero seguiría fluyendo. Ni por un segundo sospechaba que sus tarjetas de crédito, sus cuentas y su cómodo tren de vida tenían los días contados. Seguía fingiendo ante todo ser la hija ejemplar. Pobrecita, una tarde Ruth me acompañó al banco para verificar los últimos movimientos. Mira esto, me dijo señalando la pantalla. Aquí están los pagos de los diseñadores, los muebles italianos, los electrodomésticos de alta gama. Todo con tu dinero. Todo perfectamente documentado. Perfecto. Respondí respirando hondo. No tendrán ni un solo argumento cuando esto explote. Salimos del banco bajo el sol tibio de otoño. Ruth, siempre firme a mi lado, me tomó del brazo. Ya casi termina Margaret. Has aguantado más de lo que cualquiera podría. Lo sé, respondí. Pero no busco venganza, Ruth. Solo quiero que aprendan que el abuso tiene consecuencias. Eso es justicia, dijo ella, con un orgullo que me calentó el pecho. Mientras caminábamos, sentí algo curioso, ligereza. Como si, después de años cargando con los problemas de todos, finalmente soltara el peso que me encorvaba la espalda. Yo no me había vuelto mal, solo había aprendido a protegerme. Ellos jugaban con mis sentimientos, seguros de que mi amor de madre me impediría reaccionar. ¡Qué error! No hay criatura más peligrosa que una mujer que ya lo perdió todo, y decidió no perderse a sí misma. El día llegó sin necesidad de anunciarlo. Lisa y su esposo estaban fuera, disfrutando de un fin de semana en un exclusivo spa, creyendo que el mundo seguía girando bajo su control. Nunca imaginaron que, mientras recibían masajes y bebían champán, su pequeño imperio se desmoronaba pieza por pieza. A las 9 en punto de la mañana, los camiones de mudanza llegaron puntuales, acompañados por 2 oficiales de justicia y el señor Gómez. Los documentos estaban listos, firmados y sellados, todo conforme a derecho. Quiero que se retiren solo los bienes adquiridos irregularmente, le indicó el abogado al encargado de la mudanza. Todo lo pagado con fondos sustraídos de las cuentas de la señora Margaret. Las listas estaban detalladas,
cada sofá de diseño, cada lámpara de cristal, los electrodomésticos de última generación, los costosos cuadros decorativos. Todo fue documentado, fotografiado y embalado meticulosamente. Los vecinos, que al principio miraban con disimulo desde las ventanas, ya formaban pequeños grupos en las aceras. Los murmullos crecían a medida que los lujosos objetos iban saliendo uno por uno. ¿Qué está pasando?, preguntaba uno. Dicen que todo lo compraron con dinero que no les pertenecía, respondía otro. Las miradas de lástima con las que semanas atrás me observaban, ahora se transformaban en sorpresa, en respeto, incluso en un sutil miedo. Yo permanecía dentro del coche, estacionado un poco más lejos, observando la escena en silencio, con Ruth a mi lado. No necesitaba estar en el centro para sentir el peso de la justicia. Nunca pensé que llegaría a ver esto, murmuró Ruth. Ni yo, respondí, girando el relicario en mi cuello. Pero aquí estamos. Las cerraduras fueron reemplazadas bajo orden judicial. Cuando todo el procedimiento finalizó, el oficial de justicia firmó el acta correspondiente y me entregó una copia. La propiedad ha sido asegurada, señora. Cualquier intento de ingresar sin su autorización será considerado allanamiento de morada. Asentí con un suspiro de alivio. No era alegría. No aún, pero sí era el principio de algo distinto. Respeto. Ellos creyeron que me tenían atrapada, que podían deshacerse de mí como quien tira un mueble viejo a la calle. Y hoy, mientras sus preciados lujos eran apilados en cajas numeradas, aprendían una lección que jamás olvidarían. Lo hiciste, Margaret, dijo Ruth, tomando mi mano. Lo lograste. No aún, respondí. Pero la caída ya empezó, porque la verdadera lección vendría cuando regresaran. Cuando vieran con sus propios ojos que la casa que pensaban suya ya no les pertenece. Y entonces sí, el silencio sería absoluto. La tarde siguiente, mientras el sol caía, recibí la llamada. Mamá, era la voz de Lisa, aguda, casi histérica. ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué no puedo entrar a la casa? ¿Quién cambió las cerraduras? Su grito atravesaba el teléfono como un cuchillo. No había rastro de la dulzura fingida de semanas atrás. Ahora solo quedaba el verdadero rostro. El de la furia desesperada. Tomé aire, acomodé el relicario en mi pecho y respondí con un tono firme, casi sereno. Solo recuperé lo que me pertenece, Lisa. No puedes hacer esto, gritó. Es mi casa. Hemos invertido todo aquí. No, hija, dije pausada. Yo invertí todo aquí. Desde el primer ladrillo. Desde el primer sacrificio. Todo con mi dinero. Todo con mis años. Tú solo lo decoraste para presumir. Del otro lado, se hizo un breve silencio. Como si mis palabras la hubieran descolocado un segundo. Pero pronto volvió la agresividad. Me estás dejando en la calle, mamá. A tu propia hija. Después de todo lo que hice por ti. Me reí suavemente, sin rabia. Solo con esa amarga ironía que te da el haberlo visto todo. ¿Todo lo que hiciste por mí? ¿Controlar mis cuentas? ¿Manipular a la familia? ¿Humillarme frente a los vecinos? Si eso es lo que llamas cuidar, prefiero estar sola. Pude escuchar cómo su respiración se aceleraba. Cómo su desesperación crecía con cada palabra mía. Intentó su último golpe. Si no anulas esto, mamá, te juro que te vas a arrepentir. No sabes con quién te estás metiendo. Y ahí, en ese instante, la vieja Margaret, la madre que siempre callaba para mantener la paz, la que aguantaba las faltas de respeto disfrazadas de cariño, murió para siempre. No, Lisa. Soy yo quien finalmente entendió con quién se estaba metiendo. Y déjame aclararte algo. El amor de una madre no es un cheque en blanco. Ya pagué suficiente. Ya me exprimiste bastante. A partir de ahora, cada uno por su camino. Llamaré a la policía. Grito sin argumentos. Sonreí, tranquila. Hazlo. Cuando vengan, les mostrarás las órdenes judiciales firmadas por el juez. Todo está en regla. Todo es legal. ¿O también piensas que ellos están confabulados contra ti? El silencio al otro lado fue casi dulce. Podía imaginarla, de pie frente a la casa, mirando la puerta cerrada, los vecinos murmurando alrededor, su mundo desmoronándose como un castillo de naipes. Adiós, Lisa, dije con calma antes de colgar. Y allí, en esa calma helada, supe que, por primera vez en años, tenía el control de mi propia historia.
No pasaron ni 20 minutos cuando sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez, no era Lisa. Era su esposo. Señora Margaret, dijo, con un tono completamente distinto al que acostumbraba a usar conmigo. Creo que deberíamos hablar. Su voz temblaba. Ya no estaba el yerno altivo que siempre respaldaba cada paso de Lisa. Ahora era solo un hombre asustado viendo el barco hundirse. No hay nada que hablar. Respondí fría. Todo está en manos de los abogados. Por favor. Insistió. Yo no sabía que Lisa había ido tan lejos. Solo seguí su plan. Pensé que usted estaba de acuerdo. Que era un acuerdo familiar. Ella me dijo que todo estaba bajo control. Qué curioso. Pensé. Cuando las cosas iban bien, eran un equipo inseparable. Pero ahora que el suelo temblaba bajo sus pies, él ya comenzaba a desmarcarse. Como buen oportunista, intentando salvar lo poco que aún pudiera quedar a flote. Durante años fuiste cómplice, le dije, sin levantar la voz. Te sentabas a la mesa mientras me veías desaparecer. Mientras aceptabas que tu mujer manejara mi dinero, mis decisiones, mi vida. ¿Y ahora vienes a decirme que no sabías? El silencio al otro lado fue su única respuesta. Pero su respiración agitada lo delataba. Lo único que quiero, continuó finalmente, es que esto no nos destruya a todos. Podemos encontrar un arreglo. Yo puedo convencer a Lisa de recapacitar. No tiene sentido llevar esto tan lejos, Margaret. Me reí amarga. Ah, ahora sí quieres negociar. Ahora que la cuenta está vacía, las cerraduras cambiadas y los jueces firmaron los papeles. ¿Sabes qué? Ya es tarde. Mire, yo tengo mis propios problemas. Dijo casi suplicante. No quiero quedarme sin nada. Si usted pudiera reconsiderar solo lo mínimo, podríamos. Su voz se quebró. Ya no intentaba negociar por Lisa. Estaba negociando solo para sí mismo. El marido incondicional ya estaba listo para saltar del barco. No tengo nada más que darte, le dije. Cada centavo que tienen se lo robaron a esta vieja a la que despreciaban. Y ahora les toca pagar las consecuencias. Cuando colgué, sentí algo que me sorprendió. Lástima. No por ellos. Por mí, por lo ciega que había estado tantos años, creyendo que el amor de familia siempre sería suficiente para evitar la traición. A la mañana siguiente supe por el abogado que el esposo de Lisa había contactado a su propio abogado, buscando cómo desligarse de los cargos. Ya empezaba el sálvese quien pueda. Ruth, al enterarse, solo me miró y dijo con su voz calmada: los gusanos son los primeros en huir cuando el barco se hunde. Y yo asentí, saboreando el silencio. Porque el verdadero juicio apenas comenzaba. No tardó en esparcirse la noticia por todo el vecindario. Cuando Lisa regresó y encontró la casa bloqueada, los muebles confiscados y a varios vecinos observando desde las aceras, perdió el control por completo. Esto es un abuso, gritaba en medio de la calle, con los ojos desorbitados. Esta casa es mía. Nos pertenece, pero los oficiales de policía, calmados y profesionales, simplemente le mostraron los documentos judiciales. Señora, todo está debidamente registrado. Le sugiero que contacte a su abogado. Lisa miraba los papeles con manos temblorosas, incapaz de procesar cómo su plan se desmoronaba de forma tan pública. Los murmullos crecían alrededor. Los mismos vecinos que semanas antes le aplaudían sus sacrificios por cuidar a su madre, ahora veían el verdadero rostro de su ambición. Su esposo por su parte mantenía la distancia, ya claramente desvinculándose. No hizo intento alguno por defenderla. Ni siquiera la tocó. Era como si ya no la conociera. Los niños, mis nietos, no estaban allí. Y por un segundo, en medio de toda la humillación de Lisa, sentí una punzada en el corazón por ellos. No tenían culpa. Nunca pedí que sus padres los arrastraran a esto. Pero la lástima duró poco. Mi dignidad, tantas veces pisoteada, se mantenía firme. Desde la casa de Ruth, seguíamos las actualizaciones casi en tiempo real. El teléfono no paraba de sonar. Llamadas de conocidos, de amigas de la iglesia, incluso de antiguos amigos de mi esposo. Margaret, decía una de ellas al otro lado de la línea. No puedo creer lo que hicieron contigo. Todos pensábamos que Lisa era un ángel. ¡Qué vergüenza! Ya no me preocupa lo que piensen, respondí con calma. Solo me importa que esto termine de una vez.
Al día siguiente, los abogados confirmaron lo inevitable. Las cuentas de Lisa estaban bloqueadas, los pagos automáticos detenidos, las deudas acumulándose. Y el proceso de embargo de los bienes adquiridos fraudulentamente avanzaba sin obstáculos. Ruth, sentada a mi lado, resumió todo con una frase simple. El infierno, querida, tiene buena memoria. Sonreí. No había rabia en mí. Solo esa sensación extraña de justicia cumplida. Por fin, después de años de entregar mi vida entera, había puesto límites. Ellos intentaron quitarme todo. Mi casa, mi dinero, mi dignidad. Y hoy, frente a todo el pueblo, descubrieron que esta vieja viuda todavía sabía defender lo suyo. Mientras el otoño teñía las hojas del jardín, comprendí que la peor traición no es la de un extraño, sino la de quienes creímos amar incondicionalmente. Pero también entendí algo más poderoso, que siempre es posible recuperar la voz, aunque la levantes tarde, aunque la levantes sola.